aquí. Bien, entonces les damos la bienvenida a todos, a todas, a esta actividad que hemos organizado desde diversas redes e instituciones, en particular desde el área de historia del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad General Sarmiento, desde la maestría en historia contemporánea de la propia universidad, pero también por parte del comité organizador del cuarto coloquio internacional Pensar las derechas en América Latina. Nuestro coloquio debía realizarse el año pasado, pero por razones que no sé si todo el mundo conoce, que están ligadas a una misteriosa enfermedad llegada desde China, tuvimos que posponer con la esperanza de que podamos realizarlo el año que viene. Entonces, a la espera de poder encontrarnos, decidimos lanzar una serie de iniciativas, la primera de las cuales es la presentación de este proyecto de recolección, clasificación, análisis y finalmente publicación de imágenes anticomunistas en Uruguay. Lo que vamos a hacer entonces es escuchar en primer lugar a Magdalena Broquetas, que es quien ha dirigido el proyecto en cuestión. Magdalena va a hacer una primera caracterización del proyecto, de las intenciones, de los logros, de los desafíos que hay de aquí en adelante. Y nos pareció que sería bueno combinar la presentación de Magdalena con los comentarios de dos colegas. Uno es Rodrigo Pato, un historiador, historiador brasileño dedicado a historia de la dictadura, historia de de los universitarios en Brasil, que se dedicó durante un buen tiempo también a la historia del anticomunismo y en particular también hizo alguna reconstrucción sobre las imágenes del anticomunismo en Brasil entre la llegada de las primeras noticias de la revolución bolchevique y el golpe de Estado del año 64. La segunda persona a la cual invitamos es María Paula González, que es profesora en la Universidad General Sarmiento, es investigadora del CONICET. Paula se dedica desde hace mucho tiempo a los problemas de la enseñanza de la historia, en particular de la historia reciente, y nos interesaba que nos ayudara a pensar hacia dónde podíamos dirigir la atención y las preocupaciones al momento de diseñar y de poner en práctica posibles usos en el aula de estos materiales. Por eso el título de esta reunión tiene que ver, por un lado, con la investigación propiamente dedicada al estudio de los derroteros, de las interpretaciones, de los usos de las imágenes, y por otro lado, un interés en torno a las ventajas, desventajas, límites, capacidades de los usos didácticos de esas imágenes. Yo les voy a dar ahora la palabra a las expositoras, al expositor, y después de que ellos hablen, abrimos un momento para la conversación. Lo que yo les pido es que vayan colocando en el chat las preguntas que tengan o los comentarios que quieran hacerle a las intervenciones de quienes van a hablar. Por lo demás, agradecerles a todos los que se han hecho presentes en esta actividad, en particular a Magdalena, a Rodrigo y a Paula, y dar por iniciada la conversación. Maggie, ¿querés comenzar?
Gracias, Ernesto. Bueno, empiezo entonces agradeciéndote mucho por el interés por el proyecto y por esta idea de trabajar con iconografía en historia política. Y bueno, voy a tratar de ser muy breve y de hacer un marco sobre el proyecto en los términos en que está planteada la actividad en relación a las posibilidades de uso en investigación y de uso didáctico en aula. Pienso que tanto de enseñanza media como de aula universitaria. Pero antes que nada quiero decir que lo que vamos a estar compartiendo hoy, sobre lo que estamos hablando, es el resultado de un proyecto que se llevó adelante en la Universidad de la República con apoyo de la sectorial de investigación en el transcurso de 2 años. Estamos en el cierre, y que comprende a un equipo que está integrado por Fernando Adrover, Javier Correa, Marcos Rey, Matías Rodríguez y Álvaro Sosa. Algunos de ellos están conectados, otros están en tareas y no pudieron, ¿no? Bueno, hace un buen tiempo que varios de nosotros venimos trabajando, bueno, Ernesto en particular también, sobre la historización del anticomunismo, ¿no? de este anticomunismo que nos aparecía como un rasgo de identidad de las derechas, que estaba presente en culturas políticas diferentes, y que hemos caracterizado como algo que es bastante más que el rechazo al comunismo doctrinario, ¿no? O el rechazo al modelo soviético o a los partidos comunistas en los países, ¿no? Ahí hay un concepto que acuñó Rodrigo en un estudio que, bueno, vos mencionabas recién, Ernesto, que es paradigmático para todos nosotros, que ha sido iluminador, que ahora por suerte se está republicando y en varios idiomas, ¿no? En Guardia contra el Peligro Rojo, el anticomunismo en Brasil. Y Rodrigo habla de la industria del anticomunismo, ¿no? Que es esta idea, que es donde tenemos que poner el foco, en donde no es que estemos estudiando una impugnación doctrinaria, sino que estamos estudiando la manipulación, la exacerbación de un temor que por lo general ya circula a nivel social, pero que se explota de una manera muy, muy explícita para obtener algún tipo de rédito, ¿no? Y esto lo hacen los actores gubernamentales, pero también lo hacen los actores no estatales, ¿no? En el caso uruguayo, la presencia estrictamente comunista es relativamente marginal en todo el siglo XX y es absolutamente legal, ¿no? El Partido Comunista se funda en el 20, hasta el 73, hasta 1973, cuando la mayoría de las organizaciones de izquierda son disueltas, después del golpe de Estado de junio. Recién ahí el Partido Comunista se ilegaliza. El resto del periodo es un partido legal, es un partido que tiene escaso caudal electoral hasta el 71, cuando se integra a la coalición Frente Amplio, y que tiene peso creciente fundamentalmente en el movimiento sindical y en algunos ámbitos de la cultura. Pero las impugnaciones al comunismo, la idea de que el comunismo es un peligro latente, como se usa la expresión, aparecen muy temprano, ¿no? Como pasa en otros, en vecinos conosureños. Aparecen en los 20 y están vinculadas al movimiento obrero, al movimiento anarquista, están vinculadas a los gobiernos reformistas de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Al avance estatista, a la legislación social. Luego, en Guerra Fría, desde luego, esto recrudece, ¿no? Y los conflictos sindicales van a ser vistos en clave anticomunista. Y, y en los 60, cuando la crisis política, social, económica, vamos a tener la reedición de este peligro comunista y la llegada de nuevos enemigos comunistas, entre comillas, ¿no? En donde van a estar los estudiantes radicalizados, los grupos cristianos, los militantes y los políticos del Frente Amplio, entre otros. Ahora bien, si pensamos a la hora de armar este proyecto, nosotros pensábamos en cómo estaba estudiado el anticomunismo, ¿no? Y ahí hay una producción sólida, fuerte, en relación a estudiar esto como un movimiento transnacional, ¿no? Varios autores han estudiado la historia de la circulación transnacional de ciertas ideas, individuos, publicaciones, organizaciones. Sin embargo, en su mayoría son textos que se han basado en fuentes escritas, ¿no? Hay algunas pocas excepciones, el trabajo que mencioné de Rodrigo, el trabajo de Marcelo, que veo que está acá también, y que también incursionó en el análisis iconográfico, y algunas primeras incursiones también de Cora Gamarnik, que probó cómo la fotografía de prensa fue clave
para hacer un sentido común de la idea del peligro comunista antes del golpe de Estado del 76. ¿No? Y a nosotros nos llamaba la atención el vacío que había en relación a las representaciones visuales, ¿no? Nos llamaba la atención por dos cosas. En primer lugar, porque tenemos que partir de la idea que las imágenes tienen mucho poder, ¿no? En cuanto a difundir ideas, pero sobre todo en cuanto a despertar sentimientos, ¿no? Ir a una dimensión mucho más irracional de la política. Y en segundo lugar, porque el que estas campañas anticomunistas fueran efectivas, dependían de qué tan hondo calaran en el conjunto de la población, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que pensar que había que llegar a los sectores menos politizados, ¿no? Y ahí las imágenes tenían mucho por hacer. Esta investigación busca entonces empezar a mitigar esa ausencia, esa carencia de incorporación de lo visual en los estudios del anticomunismo. Creemos que las fuentes visuales son documentos que pueden realmente enriquecer la visión que tenemos de las estrategias de comunicación de los anticomunistas y de cómo ellos veían el mundo, ¿no? Bueno, en ese sentido lo que el proyecto hizo fue incorporar imágenes producidas y o difundidas por grupos y por sujetos sociales que pueden ser inscriptos en el espectro ideológico de las derechas, ¿no? Muy variados, pero que desde el análisis los podemos poner en las derechas, ¿no? Es también una iconografía muy variada, pero que en conjunto, cuando digo iconografía muy variada, me refiero a que vamos a tener representaciones figuradas, dibujos, caricaturas, viñetas de humor, junto a reproducciones de tipo mecánico, ¿no? Fotografías, algunas pocas reproducciones audiovisuales. Ahí la carencia se debe fundamentalmente al terrible estado de los archivos, lo poco que se ha conservado en ese sentido. Pero lo cierto es que si se lo mira en su conjunto, es un corpus de representaciones visuales que nos da un panorama bastante certero en cuanto a los imaginarios, a las mentalidades y a los usos de recursos visuales de contenido anticomunista con finalidades políticas, ¿no? Y entonces me gustaría hacer un par de precisiones teórico-metodológicas. Esto que nosotros estamos proponiendo, que en definitiva es algo así como una historia visual del anticomunismo en Uruguay en la segunda mitad del siglo XX, hasta el 85, hasta el final de la dictadura, es una apuesta heurística y una apuesta metodológica. No debería ser visto como una especie de cultivo de un campo de una historia alternativa, ¿no? No es una historia iconográfica en stricto sensu, sino que lo que creemos es que de esta manera estamos ampliando el instrumental del que disponemos para entender el pasado y para entender los conflictos del pasado, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces las historias gráficas o las historias visuales caminan por sendas paralelas a las de la historia política, ¿no? Y acá estamos hablando de una historia cultural de la política que integra las imágenes. Claro que trabajar con imágenes parece muy atractivo, pero es muy difícil, ¿no? Creo que el primer elemento que lo hace difícil es que, bueno, cómo evitar lecturas espontáneas o lecturas esencialistas. Hay que reponer historicidad, ¿no? Hay que evitar los usos incorrectos o a veces incluso anacrónicos de las imágenes, ¿no? En ese sentido, bueno, nosotros hemos usado bibliografía de análisis documental de imágenes, tratando de ligarla a estas preocupaciones que tenemos desde la historia política o la historia cultural de la política. Reconstruir el contexto de producción es clave, ¿no? Y ahí nosotros siempre nos preguntamos por el autor o por el productor, ¿no? Por la institución o la persona que la encarga, que muchas veces es más importante que el autor, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el trabajo en la prensa, en donde a veces los fotógrafos, quizás menos los dibujantes, son empleados y tienen ciertos condicionamientos, ¿no? Es muy importante poder establecer las fechas, poder establecer los lugares en donde se realizan esas imágenes y poder reconstruir la historia de la circulación y de los usos posteriores de esas representaciones, ¿no? Y lo otro que es clave en este método de trabajo con imágenes es entender que los textos son imprescindibles, ¿no? Si nosotros separamos las imágenes de los textos, este peligro en relación a la arbitrariedad o a las lecturas espontáneas se agrava.
nosotros estamos tratando de comprender el sentido de las imágenes. Por lo tanto, epígrafes, titulares, noticias en las que están insertas son claves para poder decodificar y sistematizar esas informaciones, ¿no? Bueno, con ese marco metodológico relevamos y sistematizamos centenares de imágenes, me atrevería a decir miles, en prensa periódica de circulación nacional, pero que representaba la visión del mundo y la opinión de las derechas partidarias, en publicaciones de extrema derecha, en publicaciones mensuales de temas variados que llegaban al gran público, en los que llamamos textos de los anticomunistas, que los había muchos, ¿no? Libritos, folletitos ad hoc, en publicaciones oficiales editadas durante la dictadura, y en folletos y volantes que circulaban muchas veces producidos por organizaciones que se reivindicaban anticomunistas y muchas veces anónimos. Estas fuentes y algunas otras fuentes escritas también las usamos para hacer el trabajo que mencioné antes, o sea, para poder darle sentido a las imágenes e identificar contexto de producción, circulación posterior y usos. Ahí también salen algunas, con la investigación cerrada, han aparecido cosas bien interesantes, ¿no? Porque algunos repositorios acabaron siendo útiles o funcionales para algunos temas puntuales, pero otros son como verdaderas columnas vertebrales del anticomunismo, ¿no? Y ahí hay algunos medios de prensa, ¿no? En el caso uruguayo, claramente el diario El País y los diarios colorados, La Mañana y El Diario, son usinas del anticomunismo, ¿no? Ya sea porque se mantienen durante todo el periodo, 47, 85, sistemáticamente produciendo, como porque incluso tienen dibujantes o caricaturistas que ya despliegan un estilo propio, ¿no? Proponiendo líneas argumentales, estilos anticomunistas que van calando en los lectores, en las personas que miran esas imágenes, ¿no? Hemos visto además que se puede distinguir entre distintos tipos de representaciones y distintos usos, ¿no? Una cosa es los mapas, otra los dibujos y las caricaturas, otra la fotografía. No me voy a extender ahora, quizás después podemos conversarlo. Pero lo cierto es que mirado en su conjunto, algunas imágenes despiertan risa, otras despiertan rechazo, otras generan miedo, temor y miedo, me animaría a decir. Y bueno, entonces es posible decir que toda esta iconografía anticomunista fue explotada para activar una serie de sentimientos negativos y de rechazos en relación a lo que estos sectores identificaban como comunista, ¿no? Las estrategias de representación también varían, ¿no? Nosotros trabajamos con muchas representaciones visuales que tienen mensajes muy simples, sin rodeos, muy directos, ¿no? Que probablemente pueden haber sido comprendidos por un público muy amplio, y que están conviviendo con otros, muchos, que requieren ya de un bagaje cultural, político más profundo, ¿no? Las imágenes están, por lo general, siempre aludiendo a acontecimientos locales o internacionales y a sujetos y a grupos con nombre propio, ¿no? Entonces ahí retomo esta idea de reponer la historicidad. Es muy difícil, pero es parte del desafío, poder desentrañar esas ligazones, ¿no? Para no hacer un uso simplemente simpático o una vía fácil. Nosotros no llegamos a trabajar, que sería otro proyecto y que además siempre es muy difícil para los historiadores, y aquí no es diferente, con la recepción y con las modalidades y las experiencias de mirar. Pero sí podemos afirmar que esto fue exitoso, que esta imaginería anticomunista desplegada a lo largo de décadas, con embates, con momentos de mayor virulencia, fue exitosa, ¿no? ¿Fue exitosa en qué sentido? Bueno, diseminó y probablemente contribuyó en la internalización de un sentido común anticomunista, ¿no? Y acá hay una frase que Carlo Ginzburg usa para trabajar con el cine, con las películas icónicas o que han marcado ciertos hitos de la visualidad y la memoria visual, que es películas con vida póstuma. Entonces se lo tomo prestado y digo que estas imágenes anticomunistas gozaron de una excelente vida póstuma. Es decir, incorporaron a la visualidad, hasta la visualidad contemporánea, referencias anticomunistas muy fuertes, ¿no? Nosotros veíamos, por ejemplo, en la campaña electoral del 19, de las elecciones presidenciales, y en la campaña municipal del 20,
fueron muchos en las redes sociales, en páginas web, fueron muchas las fotografías que asociaban candidatos del Frente Amplio con la simbología comunista de la hoz y el martillo, o con figuras icónicas del comunismo soviético, ¿no? Y también es muy común, o sea, también perduró en el ambiente visual la identificación de la Universidad de la República como un espacio espurio, ¿no? Que este es uno de los tópicos preferidos de los anticomunistas, entre el 58 y el 85. Aparece todavía la fachada de su sede en montajes fotográficos que están intervenidos, aparece en juego con el acrónimo de la UDELAR, ¿no? Donde se caracteriza como URSS DELAR. Es decir, estamos ante asociaciones que son muy adaptables, que son perennes y que tienen vigencia. ¿Sí? Bueno, todo esto terminó, y ahí voy a compartir solo 2 imágenes. Nuestra investigación se sintetizó en... Lo estoy compartiendo, ¿no? ¿Sí? Nuestra investigación tenía una voluntad didáctica, o sea, quería realmente, al ser imágenes y al ser, creíamos que era uno de estos objetos de estudio que podía tener mayor interés en círculos amplios, ciudadanos, estudiantiles, etcétera, investigadores. Y es por eso que pensamos en la idea de pósters académicos, ¿no? Estos pósters en muy pocas palabras y con unas cuantas imágenes son pósters físicos que por razones obvias no hemos podido todavía colgar, pero que esperamos que puedan ser colgados y que puedan ser itinerantes, que puedan ir por distintos sitios. Y estos pósters pueden consultarse en la página del Departamento de Historia del Uruguay, que está allí el link, igual después la podemos poner en el chat, y también en el blog que tenemos en la comunidad de investigadores sobre derechas, derechalogos, no es fácil, allí pueden descargarse, ¿no? Esto son simplemente, no son todos, porque son 7 pósters, estos son simplemente las capturas de 4 de ellos. Y también lo que estamos terminando es un libro que esperamos que esté en este semestre pronto, estamos seguros que va a estar en este semestre pronto, y que va a ser un PDF de descarga gratuita. Así que esperamos que esto también tenga un uso extendido, ¿no? En el libro se incorporaron algunos temas más, ¿no? Por ejemplo, el universo católico, que no está tratado en los pósters, se amplió cronológicamente, el libro cubre todo el periodo de la dictadura también, y tanto en los pósters como en el libro, lo último que me gustaría dejar planteado, porque quizás en esto sea un enroque para los colegas, para lo que podamos seguir conversando con los participantes de esta reunión, que es bien latinoamericana, es que es iconografía sobre Uruguay, pero todo el tiempo se está planteando una mirada hacia afuera, ¿no? Porque así es como hemos venido estudiando el anticomunismo, o sea, está claro que no lo podemos estudiar dentro de los marcos nacionales, y porque así era como pensaban los anticomunistas, ¿no? En varios capítulos del libro y en varios pósters aparece esta cuestión de que el afuera es un espejo de lo que puede pasar adentro en cualquier momento, ¿no? Son muchas las imágenes alusivas en la primera etapa de la Guerra Fría a los sofocamientos de las protestas anticomunistas en Europa, Hungría, Polonia, las panorámicas del muro de Berlín. Estos son los íconos de la visualidad anticomunista de la Primera Guerra Fría. Después, desde los 60, hay un diálogo y un espejo no deseado permanente en las imágenes vinculadas a Cuba y a Chile. Esas son las imágenes con las que se atemoriza a la ciudadanía y con las que se ratifica la idea de que el comunismo es expansivo por naturaleza y que su victoria en Uruguay es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces aquí me parece que la pregunta que podemos colocar es, bueno, este proyecto confirma la idea de que Uruguay es parte de esa cultura anticomunista global, con algunos rasgos muy locales, ¿no? Obviamente, pero podríamos también hablar de un capítulo regional de esa cultura anticomunista global, porque realmente en contextos de crecimientos de las izquierdas,
partidarias, sindicales, sociales, uno mira las experiencias y las estrategias anticomunistas de Chile y de Brasil, y son muy similares, no se pueden establecer paralelismos. Lo otro que vimos es que los principales embates, como confirman también los trabajos de Rodrigo y de Marcelo, los embates anticomunistas, y la iconografía ahí tiene cuantitativamente un despegue, se dan en momentos de crisis, en momentos de mayor percepción de amenaza, ¿no? En el caso uruguayo claramente 67, 68, 73. Pero si uno mira periodos más amplios, o sea, si sigue haciendo apuestas a comprender estas lógicas de construcción de enemigo y percepción de temor de las derechas en periodos que no son estrictamente los de crisis, ve que esto es un proceso mucho más largo y mucho más efectivo porque ya había referentes visuales a la vez que referentes conceptuales anteriores, ¿no? Bueno, dejo por acá y en todo caso luego seguimos la conversación. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias Maggie por la presentación del proyecto, los principales resultados, de las intenciones que tuvieron. Si les parece, escuchamos ahora a Rodrigo Pato Zamota para ver cómo es que se ven las cosas del lado norte del Mercosur. Bueno, buenas tardes. Empiezo agradeciendo a invitación para estar con ustedes acá. Espero que me comprendan. Yo decía aquí a los amigos en principio que yo hoy pensaba hablar en portugués, pensaba que habría muchos brasileños acá, pero como hay pocos, voy a hablar en portuñol. En primer lugar, gostaria de congratular-me com Magdalena Broquetas e seu equipo por esta investigação extremamente interessante e também por el hecho de organizar como um equipo, ¿sí? com muita gente a trabalhar, que isto permite uma ampliação de los resultados. Em meu caso, he sido uma investigação de doctorado, então la hice solo. Bueno, a pensar en esta tesis de doctorado que yo presenté el año 2000, la investigación ha sido desarrollada entre 1996 y 2000. Mirando por este prisma de tiempo, me parece muy interesante la acumulación de trabajos, de investigaciones sobre el mismo tema, sobre todo el tema de hoy, las imágenes. Muy interesante percibir que en el caso de Uruguay, como nos muestra Magdalena, hay muchas conexiones con Brasil y otros países. En muchos casos hay una circulación de imágenes así, casi que sin cambios, incluso porque en ciertos casos son imágenes producidas por centros internacionales que las venden, que las donan, centros como el gobierno de Estados Unidos, claro, pero también las organizaciones católicas. Entonces, para mí es muy interesante percibir este campo a tornarse más amplio. Cuando yo hice esta investigación, yo producí un capítulo para el libro sobre iconografía anticomunista y en aquel tiempo había pocas investigaciones en este campo y pocas reflexiones teóricas que nos ayudaran. De manera que en estos 20 años hay mucho más cosas para ayudarnos a producir esta reflexión. Congratulo-me também com Magdalena por sua apresentação, digamos, seus comentários teóricos e metodológicos muito precisos sobre os temas mais importantes que involucram o trabalho de investigação com imagens. Eu acrescentaria somente uma coisa sobre este passagem, esta conexão entre imagens e palavras, entre o discurso verbal, discurso gráfico, imagético. Es que hay casos, puede ser que sejam la mayoría, en que las imágenes son simplemente una traducción visual de un discurso previo verbal. Esto muy claro en dibujos de prensa, por ejemplo. Pero hay otros tipos de imágenes que son más creativas, que son imágenes que por la propia lenguaje visual crean nuevos sentidos, nuevos discursos anticomunistas, y esas son
son muy interesantes, creo que un poco más raras. Y parece que es ahí una línea de reflexión teórica interesante. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a comentar un poco el tema de la circulación y también pensar un poco el tema de las peculiaridades nacionales, locales, regionales. Para eso voy a presentar algunas imágenes producidas en Brasil de manera así muy rápida y sencilla, que me parece que interesa más el debate. Bueno, y creo que vamos a dejar para María Paula González la reflexión sobre educación, ya que es la especialista acá. Yo cuando Ernesto propuse esta conexión de imágenes con educación, luego empecé a pensar sobre qué significa esto, porque sabemos que muchas de estas imágenes han sido producidas con fines pedagógicos, exactamente, han sido producidas para enseñar el anticomunismo, ¿sí? Entonces uno podría tomar esa idea de Ernesto y transformarla para una pedagogía anticomunista, ¿sí? El caso de Brasil hoy es muy complejo esto, porque saben que hay mucha gente acá que cree en el anticomunismo y a depender del lugar en que estamos, si presentamos esas imágenes, la gente va a bater palmas y decir, estos comunistas son monstruos, tenemos que matarlos todos, expulsarlos todos. Entonces, es un gran desafío, de hecho, para mí, la utilización de estas imágenes con fines educativos. Yo, bueno, en mi caso acá en Brasil, teria que utilizar de manera muy cuidadosa, así, para que para que el público no las recepcione de una manera anticomunista, de acuerdo con las intenciones de quien las produjo. Bueno, entonces, yo voy a presentar aquí, si yo sea capaz de hacerlo. A ver, ¿dónde están las imágenes acá para acá? Share. Por favor, ¿están visibles ahí estas imágenes? Sí, no, alguien podría decir sí. Ahora sí, Rodrigo. Ahora sí, gracias. Decía que sobre los temas nacionales, las peculiaridades nacionales. Una cosa interesante en caso de Brasil es que hay un anticomunismo previo, anterior a la Guerra Fría. El anticomunismo en Brasil se tornó muy fuerte en los años 30 en razón de este intento revolucionario liderado por los comunistas en 1935, que la memoria oficial en Brasil llamó de intentona comunista. Esto provocó una gran oleada anticomunista, una gran respuesta anticomunista del Estado, de la Iglesia, de la prensa, del empresariado. Incluso han producido muchos materiales educativos que han sido divulgados por imágenes, pero también por discurso. Por ejemplo, en la radio se utilizó la radio para hacer preelecciones anticomunistas. Y entonces este evento, la intentona comunista, dio origen a muchas imágenes, incluso este monumento que aquí a la izquierda que está en Río, el monumento a los muertos por los comunistas, que ha sido un espacio de celebración anticomunista por muchas décadas en Brasil. A la derecha un dibujo, bueno, no es un dibujo cómico, es un dibujo que intenta presentar un episodio de este levante comunista de 35. Y aquí está en destaque el liderazgo comunista Luis Carlos Prestes, que es un ejemplo interesante también porque en Brasil Prestes se tornó uno de los principales símbolos del comunismo y por lo tanto un importante símbolo del anticomunismo también, que lo presentaron en muchas imágenes. A ver si está acá, en esta, por ejemplo, en esta tapa del libro, Prestes como el tipo que carrega, que trabaja para Stalin como su mensajero, así como alguien que carga las mensajes de Stalin. Este es un tema muy clásico, claro, de la denunciación de que los comunistas son todos conectados, dominados por la Unión Soviética. Esto ha sido particularmente utilizado contra Prestes, que lo presentaron muchas veces como este tipo así, bueno, que estaba en las manos de los soviéticos, como este dibujo cómico a la derecha,
en que está presente como este mono, el secretario del Partido Comunista en este momento, Unión Soviética, era Malenkov. Bueno, hay muchos tipos de dibujo cómico de este tipo. En este caso, no de prensa, pero una cosa que se distribuía por folletos. Claro, el tema o sea, la origen fascista de muchas imágenes, ¿sí? Como en otros países, en Brasil había un partido fascista muy influyente, la Acción Integralista, que ha producido muchas cosas como este cartel acá a la izquierda, en que protege en Brasil de los monstruos comunistas. El tema de la Unión Soviética como una potencia del mal, una potencia imperialista e esclavagista, como en esta imagen, que el comunismo esclaviza el mundo. El tema de los comunistas como tipos marginales, como bandidos comunes. Y también el tema de la amenaza moral implicada en el comunismo también como una amenaza sexual, como me parece estar sugerido en la imagen de la derecha, aunque de manera metafórica, es la alegoría femenina de la República, pero la escena, ¿sí? Que el bruto comunista la desnuda, muy erótica. Me parece que moviliza este tema, que el comunismo es una amenaza moral a la familia, a las mujeres, a la sexualidad normal, ¿sí? A la sexualidad dominante. Esto es un tema presente y a veces aparecen imágenes como en este caso. El tema del anticomunismo de base cristiana, me parece que puede ser, y ahí estoy a levantar una hipótesis, que Brasil puede ter sido más importante que en Uruguay, porque Uruguay ha sido una república más temprana. Me parece que la cultura católica en Uruguay no alcanzó la misma influencia pública que en Brasil. Pero el hecho que en Brasil es muy importante el tema de las orígenes cristianas, de toda esa propaganda contra el comunismo, desde imágenes sencillas como la izquierda, hasta una imagen más compleja, más alegórica a la derecha, en que el comunismo es presentado como el monstruo del apocalipsis a ser dominado por la Virgen. Me interesa llamarle la atención que esta imagen va a ser apropiada muy recientemente, o por lo menos la misma idea ha sido apropiada nuevamente en contexto del gobierno Lula. Acá son imágenes del golpe militar de 1964, el tema de Cuba, pero también de los soviéticos. Khrushchev como un monstruo que domina a Brasil, América Latina, y el presidente brasileño Goulart, que es un peón del comunismo internacional. Acá dos imágenes para cerrar y para comentar la actualidad del tema del anticomunismo en Brasil, que hasta cierto punto es muy impresionante, porque es casi un anticomunismo sin comunistas. De hecho, esto no es una barbaridad, porque tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos, en que hay anticomunismo muy fuerte históricamente, con partidos comunistas muy débiles. Pero en Estados Unidos hay una característica muy peculiar, es que el problema del comunismo en Estados Unidos no se trataba solamente del enemigo interno, pero del enemigo externo, la Unión Soviética, el gran enemigo en la Guerra Fría. Por esto también tanta ansiedad con el comunismo, mismo sin tener un partido comunista importante. Pero de igual manera hay una cierta relación entre la presencia de partidos comunistas efectivos con una propaganda anticomunista más fuerte. De ahí que llama la atención que en estos años recientes de Brasil, la presencia del anticomunismo más una vez, que ha sido movilizado contra el Partido de los Trabajadores, liderado por Lula. Y ahí estas imágenes son muy impresionantes para mí, que me parece que casi que mimetizan el anticomunismo de los años 30, 40, con imágenes así muy arquetípicas. Acá es el perro Cerbero con tres monstruos que son Marx, Trotsky y Lenin, y es una referencia al PT, al Partido de los Trabajadores.
y a la derecha la propia tapa del periódico llama al PT como el monstruo del radicalismo, y ahí están estas serpientes que me parecen muy cercanas a aquella imagen que le mostré anteriormente, que es de la década de 1960. De manera que el anticomunismo sigue muy presente en Brasil, es un problema muy político, muy sencillo, aunque en este momento puede estar en crisis junto a Bolsonaro. Pero entonces, para concluir, me parece que vale mucho la pena investigaciones así que intenten las comparaciones, atentos a las circulaciones de temas, apropiaciones, pero al mismo tiempo también, como es común en la metodología de la historia, estamos atentos a las peculiaridades regionales de cada región o país. Esto, si quieren conversar un poco más, estamos muy interesados. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación, por las imágenes compartidas. Le damos entonces ahora la palabra a María Paula González, profesora de enseñanza de la historia en la carrera de grado y en el posgrado en la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigadora del CONICET con sede en esta universidad. Paula. Gracias, Ernesto. Bueno, gracias también por la invitación. Yo que trabajo en este espacio de frontera, pensando en la historia de su enseñanza, y ante la invitación de Ernesto, tengo dos caminos, ¿no? Voy a aludir a los dos. Uno, digamos, más didáctico, clásico, si se quiere, que es plantear algunas dimensiones que en realidad son planteadas por el mismo proyecto, y Magdalena las mencionó, y Rodrigo también las mencionó. Digo, dimensiones de aproximaciones sucesivas que muchas veces se solapan y se conectan, pero que uno podría separar cuando piensa en la enseñanza o en la formación para enseñar historia, y otro más político, digo, más ético, más estético, o sea, pensar las imágenes en el campo educativo de un modo más amplio. No quiero dejar de decir una cosa que es obvia, pero que acá tenemos dos capas, y no quiero omitirlo, que es por un lado las fuentes en sí que el proyecto nos trae, ¿no? Estas fotografías, afiches, caricaturas, y el propio material del proyecto, ¿no? Que selecciona, reproduce, presenta, contextualiza. Esto es otra mirada, ¿no? Por supuesto nos concentramos en la primera, pero no es un detalle menor. La primera consideración yo la haría en torno a 5 dimensiones que Magdalena ya para que me alejo de esto. ¿De dónde ¿no? llamas? Y si a Daniel lo callan, sería mejor, ¿no? ¿Qué tema es? Callen a Lebovich. Ahí está. Bueno, una primera consideración con 5 dimensiones que nos trae este proyecto de DIA, ¿no? Derechas, Imágenes y Anticomunismo, y que es interesante porque en efecto esas imágenes no fueron producidas para comunicar saberes explícitamente, pero como bien dijo Rodrigo, tuvieron un afán pedagógico, ¿no? Y por lo que se pudo ver y mencionaron Magdalena y Rodrigo también, con mucho éxito, ¿no? Fue una pedagogía muy exitosa. Pero bueno, cuando nosotros nos aproximamos a esto para la enseñanza, en realidad pensamos más en términos de documentos, es decir, una apropiación y un uso con otra finalidad, sobre todo para recuperar las narrativas. Y esto me parece muy importante, Magdalena lo dijo, esto de evitar las miradas espontáneas. Esto es algo que en la enseñanza y en la formación docente es una lucha contra un sentido común. Un sentido común muy instalado en el imaginario pedagógico, que es que los estudiantes deben ser libres y tenemos que formarlos en la autonomía y la independencia. Toda vez que uno dice tenemos que orientar la mirada, enseñar a mirar, hay
hay un gesto de rechazo inicial que es cómo voy a orientar, voy a hacer ver lo que yo quiero que vean. Hay un sentido común propio de la posdictadura, ¿no? Que tenemos que batallar muchas veces. Y digo, estas dimensiones que yo voy a mencionar las retomo de un trabajo de una colega de Rodrigo, que es Miriam Hermeto, de la Universidad también Federal de Minas Gerais, que ella las propone para otro tipo de fuentes, de documentos, que es la canción popular brasilera, ¿no? Pero a mí me parece que también lo podemos poner en diálogo con las imágenes. Una es la dimensión material, y el proyecto lo dice y lo dijo Magdalena. ¿En qué soporte aparecieron esas imágenes, ¿no? Digo, se mencionó prensa, folletos. Bueno, los soportes son fundamentales, condicionan los lenguajes, los textos y las lecturas. Y desde luego su circulación. Esa es una primera dimensión ineludible. La segunda es más de tipo descriptiva, digo, qué sujetos aparecen, qué acciones se presentan. Una tercera, que es más explicativa, interpretativa, que refiere más al abordaje de esa narrativa, es decir, esa versión construida y el propósito que tuvo, lo que Magdalena también subrayó en términos de historicidad. Una dimensión más dialógica, ¿no? Con qué otras fuentes dialogó en su momento y dialoga hoy, y ahí nuevamente el tema de las palabras, y una dimensión sensible, que Miriam la marcaba para el caso de música brasilera, por supuesto, en este caso también, por ese poder de las imágenes en los sentimientos que expresa, que causa y que pretende causar, ¿no? Esa sería, digamos, una primera consideración que luego derivan en pasos, ¿no? De lo que uno debería hacer en una clase de historia para trabajar, es obvio decirlo, pero lo diré, a las imágenes como fuentes y no como ilustraciones, ¿no? La segunda consideración que me gustaría hacer es como más amplia, más en términos políticos, que es pensar algunas cuestiones, ¿no? Digo que escapan a los contenidos en sí, pero también los contienen. Una es esta, ¿no? También ya dicha, que es pensar las imágenes como vectores de representaciones, de imaginarios, de ideas, de mediaciones, que me parece que es hoy fundamental si pensamos en la enseñanza y en el uso educativo de las imágenes. También pensar las imágenes para hacerse preguntas en un mundo tan visual, en el que estamos con tanta cosa visual, audiovisual, exacerbada por las pantallas pandémicas, en un mundo contemporáneo donde las imágenes son tan centrales y que se naturalizan, bueno, plantearse algunas preguntas de qué es una imagen, qué implica ver y qué constituye una mirada. Y el proyecto también avanza en esto, ¿no? Esta mirada anticomunista, esta iconografía, esta representación anticomunista. Me gustaría también pensar las imágenes, así lo trabajamos en la universidad, está entre nosotros Juan Gosparini, que es parte del equipo docente. Nosotros trabajamos con unas ideas que fueron planteadas hace varios años por Ana Abramovsky, y que también son como 4 palabras claves. Vuelvo a decir, no estoy diciendo nada nuevo, sino subrayando, resaltando cosas que Magdalena y Rodrigo dijeron, y el propio proyecto dice. El poder, la polisemia, las palabras y el saber. La cuestión del poder, ¿no? Esto que las imágenes nos provocan en términos de reacción, ¿no? Algunos nos golpean, otras en este corpus, algunas nos dan risa, otras nos provocan espanto. Y las imágenes además tienen, al tener poder, producen efecto. Y estas imágenes en particular han producido efectos, y por lo que vemos, duraderos, ¿no? O sea, estas imágenes, esta iconografía en particular, buscaron provocar, despertar reacciones, construir y alimentar claramente un imaginario. La segunda palabra clave es polisemia, ¿no? O sea, esta cuestión de la ambigüedad propia
de las imágenes y la apertura a múltiples significados. Las imágenes no son transparentes, no lo son, ¿no?, en el campo de la investigación y no lo son tampoco en el campo de la enseñanza, por eso necesitan de otras palabras y otras imágenes, algo que también subrayó Rodrigo. Y ahí las palabras y las imágenes son irreductibles, o sea, no se, o sea, se cruzan y están intrincadas, pero son irreductibles unas a otras. Y en este proyecto es visible cómo las palabras resultan fundamentales en el análisis, pero además están acompañadas por las palabras del proyecto, ¿no?, que también nos ayudan en ese procesamiento. Y la cuarta palabra clave es saber, ¿no? ¿Qué relación hay entre ver y saber? Y si es posible ver solo lo que sabemos, o podemos ver más allá de nuestro saber. Y yo agrego algo más, que es si ver puede desestabilizar lo que ya sabemos. A mí me parece que este proyecto en algún punto ayuda a desestabilizar ciertos saberes, ¿no?, que tenemos y abrirnos a otras cuestiones. Propongo también, pensando en la enseñanza, pensar la cuestión entre lo ético y lo estético, ¿no?, y la construcción de las imágenes del otro. Estoy pensando, yo tuve la oportunidad de ver algo que ya se convirtió en el chat, ¿no?, que uno puede acceder allí a los afiches, y estoy pensando sobre todo el de pánico moral, género y juventudes, ¿no? El texto del proyecto dice: esas imágenes que exageraban o deformaban a los militantes de izquierda como jóvenes corrompidos, degenerados, violentos, drogadictos y proclives al libertinaje sexual. Pensar lo ético, lo estético, lo político, pensar la construcción de imágenes del otro peligroso, la presentación y representación del enemigo, que no se condice con ese ser nacional, ¿no?, y que hay que eliminar finalmente. Esa contaminación, ¿no?, que no era el comunismo, sino la disidencia en general, a vistas de la incidencia, ¿no?, que tiene el Partido Comunista en Uruguay. Entonces, las imágenes para la deformación, la estigmatización, la descalificación, pero también para la persuasión, ¿no?, para la exclusión, para la represión y la eliminación. Imágenes para generar una amenaza y frente a la amenaza el terror, ¿no? Y también la contracara, que me parece muy interesante en ese mismo afiche, que es las imágenes para construir un nosotros, ¿no?, ese nosotros con valores, ¿no?, ciudadanos trabajadores, familias ejemplares, jóvenes estudiosos, mujeres madres y amas de casa, en fin, sujetos obedientes, ¿no? En la enseñanza de la historia hay una larga discusión en torno a qué significa enseñar a pensar históricamente, ¿no? Si la historia es maestra de vida, si la historia es una forma de entender cómo llegamos a ser lo que somos, o si solo sirve para acercarnos al pasado desde una lógica de la contingencia. Yo no voy a responder a ese debate, pero a mí, y en función de la pervivencia que mencionaba Magdalena, y de las reediciones, pero también de las nuevas construcciones, yo, pensando en un aula de historia, digo, ¿qué imágenes hoy se construyen con esos mismos sentidos, ¿no? No como en el caso de Brasil, que se reeditan en nuevos contextos, sino qué otras imágenes de otros enemigos, de esos indeseables, hoy se construyen visualmente, ¿no? Esas que producen descalificación, exclusión y eliminación. ¿Y qué imágenes producen hoy la construcción de ese nosotros, que es valioso, que es respetable, digno, y ese otro que no forma parte de ese nosotros, ¿no? Ese ellos, como menciona el proyecto dirigido por Magdalena. Y finalmente, pensar en la utilización de las imágenes y de estas en particular. Esto es algo que hablamos con Ernesto,
que es ¿por qué iconografía anticomunista de Uruguay en Argentina? ¿No? ¿Por qué hacer este evento? ¿Y por qué usaríamos imágenes aquí? ¿No? Y lo cierto es que, como decía Magdalena, bueno, el anticomunismo ya nos lleva a una escala regional. En efecto, este proyecto nos descentra y a la vez nos acerca. Desde luego permite pensarnos en una escala regional, digo, más conectada, más en términos de historia global, desde una nueva perspectiva. Y pensar ese canon compartido, ¿no? Que ya, bueno, Rodrigo lo ponía de relieve, hay un canon visual compartido que nos marcan que las exclusividades nacionales no existen, por lo menos en el marco de la Guerra Fría y más allá. De manera que Bogoslawski tiene la tarea de completar ese canon en el caso argentino. Hasta aquí mis pocas ideas que tenían que ver más que nada con resaltar que el propio proyecto marca estas líneas de trabajo. Manifestar también el agradecimiento por haber accedido a ese material. Lo voy a decir públicamente, mi más profunda envidia al proyecto dirigido por Magdalena y por el equipo que aquí acompaña. Y ese agradecimiento, esa envidia se basa en dos cosas que no quiero dejar de decir. La primera que voy a decir, y quizás suene banal, pero fue lo primero que me provocó antes de... es que el material es precioso, lo cual es tremendo y contradictorio, porque son imágenes anticomunistas, ¿no? Pero la calidad de ese material y digo, no es una cuestión sensual solamente, ¿no? Está bien hecho, es sutil, es precioso. Y por lo mismo que dije antes, por esta cuestión ética, estética y política, por lo que muestra, por lo que expresa, por lo que difunde, por lo que nos hace pensar, por todo eso, muchas gracias. Y gracias Ernesto, esto no es protocolar, por la invitación. Gracias, de verdad. Muy bien, gracias Paula. Yo ya organicé este Zoom, no tengo que hacer más trabajo, aviso. Bueno, vamos a dar ahora unos minutos para que coloquen las preguntas, consultas, observaciones que quieran en el chat, para que respondan, que comenten los expositores. Yo retomaré una noción que también había colocado ya Mariano en el chat, que tiene que ver con la actualidad del anticomunismo, ¿no? Un tema que es muy llamativo, es muy interesante y que tiene que ver con la curiosa sobrevida del anticomunismo a 30 años del final del horizonte comunista como posibilidad política o como horizonte civilizatorio o totalitario, según donde uno esté parado. Pero lo cierto es que después de la caída del muro de Berlín, creo que podemos decir con cierta contundencia que cualquier tentativa de desafío desde el campo socialista ha sido por lo menos testimonial, no mucho más que eso, o residual. Sin embargo, hemos visto en los últimos años un súbito rebrote del anticomunismo, del cual la figura del presidente Bolsonaro es no solo el exponente más ruidoso, más altisonante, sino además el más exitoso, sin lugar a dudas, pero también estamos teniendo rebotes en la campaña electoral peruana, las hubo en Uruguay, como señaló Magdalena, en el año 19, las tuvimos en Argentina también, en ese mismo año, en el 19, en la elección presidencial, cuando se advirtió sobre los orígenes comunistas del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Digamos, el punto interesante para mí no es que alguien señale o haga observaciones anticomunistas, sino que esa persona suponga que en efecto esto le va a producir alguna ganancia política. Ese es el punto, ¿no? La creencia en la eficiencia discursiva y política de esa aseveración. Entonces, sobre ese particular, a mí me gustaría interrogar sobre los usos específicos de las imágenes,
¿no? Pensando si, así como señaló alguna vez Isaac Babel, que el antisemitismo era el socialismo de los idiotas, si uno no podría pensar, glosando esa frase, si las imágenes anticomunistas no son el anticomunismo de los apolíticos, ¿no? Si las imágenes no son para aquellos que no tienen ganas, no tienen interés ni tradición de leer textos, ¿no? Lo cual nos invita a suponer que no son los mismos públicos los de las imágenes que los de los textos, ¿no? O si por el contrario esta idea no tiene mayor sentido, ¿no? Pero bueno, me interrogaba sobre eso, sobre los usos pretendidos, ¿no? No necesariamente los que tienen en efecto lugar, ¿no? Esa sería un poco la pregunta que yo le haría, por lo menos a Magdalena y a Rodrigo, que sé que se han dedicado a mirar estas imágenes en el pasado. Y lo que le preguntaría a Paula tiene que ver con cómo hacemos para desactivar esa intención, al menos inicial, pedagógica de las imágenes, ¿no? Una intención pedagógica extraescolar, claramente, pero una intención abiertamente pedagógica o pedagogizante. ¿Cómo hacemos para desactivar esa dimensión? Si es posible o si por el contrario hay que retomarla, ¿no? Y tiene que ser parte de lo que queremos también enseñar a pensar o analizar al ver imágenes. Comenzaría con eso y yo voy revisando las preguntas. Arranco entonces. Yo quería contarles que esto que decís me parece bueno, primero que nada agradecer mucho y realmente poder compartir en este contexto y poder tener impresiones también de colegas en este contexto es para nosotros realmente es una cosa muy, muy buena porque estamos carentes de, entonces bueno, la verdad agradecer el trabajo que se tomaron también en mirar los pósters y en pensar en clave comparada y regional. Esto que decís, Ernesto, para mí es clave. Yo lo deslicé y me gustaría dejarlo subrayado. ¿Este proyecto cómo surge? Surge a raíz de otro proyecto en donde estábamos mirando fotografía de prensa. O sea, estábamos más pensando en la fotografía y en la fotografía que aparecía en los diarios. Y si uno mira la fotografía de los principales diarios uruguayos entre el 67, 68 y el golpe, uno ya sabe que había construcción de otredad estigmatizante, es decir, que van a aparecer las marchas sindicales, los actos del Frente Amplio, del Partido Comunista, de los partidos de izquierda, las organizaciones armadas. Uno ya sabe, porque ha mirado diarios, ¿no? Entonces ya sabe que va a aparecer esa mirada estigmatizante, esa cuestión sesgada, pero cuando los mira todos los días, fue revelador, porque uno dice, pero entonces esto es, y mira las tapas durante 5 años, y dice, esto es lo que veía la gente por la calle, cuando pasaba por el kiosco, y ni siquiera tenía que tomarse el trabajo de abrir el diario, ¿no? Por eso la intuición, y me parece que el proyecto, yo no sé si lo confirma, pero por lo pronto trabajó con un volumen de información tal que permite hablar ahora en términos más, digamos, más certeros. La intuición es, acá se formó un sentido común anticomunista, que era clave, no para los sectores politizados, era clave para esto que vos decís, para los anticomunistas menos politizados, para los sectores menos politizados, ¿no? El anticomunismo de los apolíticos. Entonces me parece que eso que decís es clave, porque además, ¿qué es lo que nos ha preocupado a los que trabajamos pasado reciente, dictaduras, en el fondo, más o menos? Bueno, cómo las sociedades terminan aceptando en algún sentido soluciones exterministas, ¿no? En relación a los grupos políticos, en relación a, ¿no? Bueno, todos nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo se soportó la prisión, a nivel social, la idea de la prisión masiva y prolongada? ¿Cómo se soportó la idea de convivir con la desaparición forzada? Bueno, y por este lado no lo habíamos visto todavía, ¿no? De empezar a ver, bueno, también es cierto que si durante mucho tiempo antes se armó
una idea tan fuerte del antinacional, que ni siquiera puede ser deconstruida en términos demasiado políticos, sino que tiene que ver con una capilaridad en donde lo visual tiene un papel muy importante, bueno, quizás podemos seguir trabajando también en los campos de mayorías silenciosas, consensos pasivos, pensando en la visualidad, ¿no? Evidentemente es solo una punta, pero para mí ahí esa pregunta que vos colocaste tiene como el kit de la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué nos puede decir todo esto? Que está pensado para, bueno, está pensado como una cosa que está ahí, sí, y que como decía Paula, en realidad cuesta tanto incorporarlo porque hay que ir, hay que hacer la reproducción, hay que tener buena luz, hay que... Pero me parece que lo tenemos que incorporar más, no porque sea atractivo, sino porque capaz que nos da una puerta de entrada para entender comportamientos, actitudes y tolerancias de grupos enormes de la sociedad a los que por lo general no llegamos, porque no, o no producen o no tienen una politización. Muy bien, gracias. Rodrigo. Sí, bueno, pensando en primer lugar lo que dice Ernesto sobre el tema actual, sí es una cuestión de los poco politizados. Bueno, a pensar, claro, en el caso de Brasil. Sí y no, pero porque hay muchos que no son efectivamente politizados y aceptan discursos anticomunistas, pero hay otros que lo aceptan, bueno, con un mensaje, como un mensaje político bien comprendido. Yo creo que una explicación para esta actual circulación del anticomunismo es que de hecho es bien más un anti-izquierdismo que anticomunismo. Hay una utilización muy más genérica contra la izquierda. Me parece que en nuestro caso del subcontinente tiene que ver con los partidos de izquierda que nos gobernaran. Bueno, gobiernan algunos de ustedes todavía. Claro que hay entonces una reacción contra este gobierno de izquierda. Y ahí se movilizó ferramentas antiguas para combatir la izquierda. En este caso, ahí si piensa de nuevo en la idea de industrialización del anticomunismo, hay un uso oportunístico del anticomunismo. Hay muchos liderazgos que saben perfectamente que, por ejemplo, el PT no es un partido comunista, pero saben también que es muy útil llamarlo de comunista porque esto va a ampliar el efecto de esta propaganda contra la izquierda. Entonces, en esta pauta actual anticomunista hay mucho anti-izquierdismo muy sincero, la repulsa de gente conservadora contra movimientos de izquierda que son progresistas, que son en favor de políticas de género, políticas de igualdad racial y todo eso. Entonces hay una rejección, así como hay un base religioso en todo esto. En caso de Brasil hay un cambio muy interesante porque yo le mostré imágenes de anticomunistas católicas de los años 40, 60, y hoy el anticomunismo religioso es básicamente evangélico. Pero los temas son muy semejantes a los temas de los católicos del siglo XX, la rejección del comunismo por razones semejantes como el tema de los comportamientos, de la sexualidad. Bueno, entonces creo que tiene que ver con esto. Una otra cuestión o cuestiones que están a comentar acá en chat, que me llevan a pensar el tema de la recepción, apropiación de estas imágenes. Eso es un trabajo muy complejo bueno, de evaluar efectivamente cuál es el impacto de estas imágenes sobre la gente. Es muy difícil de medirlo. Hay un instrumento para medir la recepción al anticomunismo en sentido amplio, porque hay encuestas de opinión, por lo menos para el caso de Brasil, yo creo que debe haber también para el caso de los otros países, encuestas de opinión que mensuran, que meden el temor al comunismo. Estas encuestas nos revelan que había un impacto, de hecho, muy fuerte. Mucha gente creía que el comunismo era un gran enemigo, además que una cosa maligna, un enemigo real y efectivo. Hay encuestas en caso de Brasil en los años 50 y encuestas en el periodo del golpe militar de 64. Y ahí, para volver al tema de los no politizados, hay un grupo de encuestas realizadas en Brasil en 1963, 64, en que se percibe que los grupos sociales más sensibles a los discursos anticomunistas son los ricos, son
las clases superiores y clases medias, que ofrecen una respuesta más positiva a la propaganda anticomunista. O sea, que rechazan más el comunismo. Por ejemplo, en el caso de la derrubada del presidente Goulart, más gente entre los grupos superiores estuvo de acuerdo con el golpe militar por el argumento que Goulart representaba una amenaza comunista por su alianza con el PC. Mucho más que entre la población más pobre, en que también había una aceptación a las imágenes de discursos anticomunistas, pero en menor cantidad. Entonces puede ser que todo este investimento, toda esa inversión propagandística de imágenes buscaba, de hecho, influenciar a la población más pobre, más sencilla, que en muchos países era una población analfabeta, ¿sí? Entonces las imágenes tenían un efecto muy más impactante y una intención también de más impacto porque no se alcanzaba a esa gente con texto. Entonces, de ahí la importancia de las imágenes y también, claro, la importancia de los padres, de los curas que llegaban a todas las partes. Entonces, hay que inversionar más en este tema de la recepción, pero yo creo que con las encuestas de opinión que tenemos, con la reproducción al paso del tiempo de estos temas anticomunistas, me parece que es muy evidente que tiene un efecto muy largo, muy importante. En el caso de Brasil percibimos esto en las elecciones, porque charlábamos con gente que nos decía, no, PT es comunista, el gobierno de Lula y Dilma ha sido comunista, no se puede votar en comunista. Mucha gente pensaba así, y a veces incluso gente muy letrada, gente que, médicos, ingenieros, por ejemplo. Y ahí sí yo creo que hay alguna relación con una politización muy sencilla, muy débil de gente así que, bueno, que uno puede aceptar que alguien sea conservador o derecha, pero por lo menos que sea de derecha y saiba distinguir que es comunista o que no es comunista. Y muchos hacen esta confusión, mismo que sean bien letrados. No sé si hay otras cuestiones en el chat. Sí, hay otras, pero terminemos esta ronda y después yo transmito las preguntas. Paula. Sobre tu pregunta, yo creo que no es ni una ni otra, son las dos, ¿no? Estaba pensando recién. Me parece que hay que trabajar con esa pedagogía, pero no para desarmarla solamente, sino tratar de desentrañar cómo fue armada, ¿no? Por qué fue tan eficaz. Por eso las imágenes sueltas nos sirven, ¿no? Y este proyecto lo muestra. Son las imágenes con otras imágenes y con otras palabras. Y creo que sí, que una pedagogía de la imagen tiene que ir a eso, ¿no? A buscar esas claves de construcción, de circulación, de eficacia, para poder advertirlas en el presente, ¿no? Y que entonces sí se puedan al menos desarmar o poner en cuestión, o al menos, qué sé yo, como es una vieja profesora de historia mía, poder sospechar un poquito. Así que serían esos dos movimientos, ¿no? No creo que desarmarlo, sino primero entenderlo y después ver cómo combatimos reediciones o nuevas construcciones con esas mismas lógicas. Y en este mundo tan visual, mucho más visual que aquel de la Guerra Fría, es una tarea bastante difícil, pero hay que darla. Ernesto, capaz que antes de irnos a las otras preguntas para no irnos de tema y seguir en la conversación, que me parece que se colocaron preguntas claves porque son muy, muy difíciles a la vez que van al kit de la cuestión de cómo medir, ¿no? Y para quién estas imágenes, y esto que dice Rodrigo sobre la imaginería al servicio de las clases más bajas o de sectores que directamente están en el alfabetismo. Lo que nosotros vimos para el caso uruguayo quizás nos dé también una pista. Durante toda la primera época, digamos la primera Guerra Fría, las fuentes visuales son una pequeña proporción en relación a todo lo que es la producción anticomunista.
hay mucho más escrito, mucho más editoriales de prensa, libros, actividad a otro nivel. Y cuando, es decir, está a un nivel, digamos, de elitizado. Cuando las papas queman, es decir, cuando efectivamente hay que convencer a amplios sectores de la población de que la amenaza comunista es real, que tiene rostros múltiples, que son los estudiantes, que son los cristianos, que son las organizaciones armadas, que son los hippies, ahí la producción de imágenes es impresionante, ¿no? Entonces, porque acá preguntaba Mariana Jofili si las imágenes reproducen las formas de mirar, ¿no? O crean público. O sea, dice, ¿hasta qué punto las imágenes crean o forman público o solo le hablan a un público que está dispuesto a recepcionar? A mí me parece que habría que darle un crédito a la idea de que forman público, ¿no? Porque si partimos de la base de que tienen este poder que comentamos todos en relación a que despiertan risa, ridiculizan, despiertan rechazo, despiertan miedo, y si eso se sostiene en el tiempo, ¿no? Y es parte de un discurso legitimado a distintos niveles, tiene que generar algo, ¿no? O sea, me parece que ahí hay, ¿no? Y sobre lo que decía Paula, a mí lo que me preocupa en las aulas es cómo capitalizar la risa cuando se muestran imágenes que no son para hacernos reír, ¿no? Eso es algo que nosotros no terminamos de resolver, y por eso es tan difícil. O sea, nosotros somos batalladores en contra del uso decorativo de las imágenes, ¿no? Las imágenes no son ventanas, las imágenes son mudas y no hablan, ¿no? Entonces, eso de llevar la imagen como, puede ser un disparador didáctico, eso es válido, pero las imágenes no hablan. Ahora, cuando las queremos hacer hablar, bueno, pero ¿cómo después despiertan cosas las imágenes que a veces no despiertan otras fuentes que llevamos al aula? Entonces, eso también lo dejo como pregunta por lo que vos planteabas, Paula, porque para mí es muy difícil. Es un riesgo real, totalmente. Es el riesgo de trabajar con eso. Tampoco tengo la respuesta. Entre las preguntas que colocaron en el chat, bueno, se cuenta por un lado esta de la pregunta de Mariana Jofili, que retomó recién Magdalena, ¿no? De hasta qué punto estas imágenes crean o forman a un público, o si solo consiguen interrogar a un público que ya tenía predisposición o entrenamiento para recibir ese conjunto de representaciones. Esto obviamente se conecta con algo que ya dijeron, que es que mencionó explícitamente Paula, que es la cuestión de si podemos ver algo para lo cual no tenemos expectativas, ¿no? Si tiene alguna capacidad de desestabilización el lenguaje, por lo menos el lenguaje de las imágenes, tiene alguna capacidad para desestabilizar las palabras con las cuales damos nombre al mundo. El amigo Marcelo Casals dice: Magdalena mencionó al pasar la posible existencia de una variante regional latinoamericana del anticomunismo global, y pregunta cuáles creen que habrían sido o que siguen siendo sus características particulares, considerando, como planteó Rodrigo, que el anticomunismo de origen católico no fue el más relevante en el caso uruguayo. Vamos, ahí conecta con la pregunta que hace Marcelo acerca de cuál sería el rol de las circulaciones transnacionales anticomunistas a escala regional en la creación de esa mutación, ¿no? De esa variante, para usar el término sanitario, ¿no? Luis Clavijo Reyes pregunta si puede pensarse que esas líneas en común del anticomunismo contengan cierta regionalidad, ¿no? Cierta densidad regional buscada como una cuestión en sí, es decir, a conciencia explícitamente por parte de unas derechas supranacionales, o si más bien se repiten como un síntoma identitario de los partidos de derecha per se. Y la tercera cuestión que agregaré es una pregunta de Agustina, que retoma precisamente el problema del uso en las aulas de las imágenes, a partir de la experiencia que ella ha tenido con el uso de imágenes racistas para la enseñanza del
del imperialismo, entiendo yo que se refiere al imperialismo, a la expansión europea sobre África y Asia. Lo que señala es que el uso de esas imágenes provocan una revictimización o una estigmatización de estudiantes afrodescendientes en el aula, creando el efecto exactamente contrario al de la crítica buscada, ¿no? Entonces, son imágenes que terminan funcionando como sus propósitos iniciales y no como los propósitos que los docentes desean darle, ¿no? Entonces esto de alguna manera se conecta con esta otra preocupación que planteaba antes sobre la superposición de los usos de las imágenes y esta capacidad finalmente nunca apagada de las imágenes para interpelar más allá de lo que nosotros esperamos de ellas, ¿no? No sé si esto le suscita algún comentario. Suscita varios comentarios. Podría empezar yo. Sí, bueno, en primer lugar, para Marcelo Casals, yo creo que para pensar las peculiaridades de la América del Sur, del Cono Sur, hay que aprofundizar las investigaciones comparativas. ¿Sí? Yo creo que, de hecho, hay muy poco. Sabemos de las circulaciones de ciertos temas entre, por ejemplo, Brasil y Chile. Hay las investigaciones que realizan, por ejemplo, Ernesto y Magdalena sobre las ligas anticomunistas. Me parece que Mario también hace algo por ahí. Creo que Lorena Soler un poco sobre el tema de los congresos anticomunistas en Paraguay. Pero parece que sigue siendo poco. O sea, habría necesidad de hecho, organizar una comparación o un listado de conexiones más amplio para pensar esto. Porque hay temas que son mundiales, transnacionales. La religión, el tema del comunismo como una amenaza a la libertad, el tema, bueno, del enemigo extranjero, del antisemitismo, son cosas que se reproducen por toda parte. Habría que profundizar entonces para pensar esto. Yo creo que este evento aquí nos estimula a organizar así una red de investigaciones transnacionales, transregionales. Bueno, yo pensaba que deberíamos organizar en algún momento un evento sobre anticomunismo. Yo mismo tuve ganas de hacerlo en Belo Horizonte, pero faltó el tiempo y ahora estamos con este isolamiento. Pero parece que vale la pena. Claro que con conexiones europeas, porque muchas veces, estoy a mirar a Stefana acá, muchas veces las fuentes originales son de Europa, que vienen de Europa. Y es interesante que mucha gente piensa en el anticomunismo solamente colgado a Estados Unidos como fuente de la Guerra Fría, pero antes de Estados Unidos, autores franceses, autores alemanes estaban a ser leídos acá y traducidos en los años 20, 30. Han sido las primeras fuentes del anticomunismo. Hablar de Stefano ha escrito un comentario acá no chat, a lembrar que hay anticomunismos de otros movimientos anti, desde por lo menos el siglo XIX. Muy erudito, Stefano cita a Freud. Bueno, seguramente que hay muchas cosas en el siglo XIX, incluso hay un anticomunismo en el siglo XIX, hay un antisocialismo, pero parece que eso propuse en este libro sobre anticomunismo en Brasil, que la Revolución Rusa ha sido marcante porque ha producido un movimiento comunista efectivo, un país gobernado por un partido comunista, y eso cambió todo, incluso fixó un conjunto de representaciones anticomunistas. Pero hay un antisocialismo desde el siglo XIX, así como hay anticlericalismo, hay antisemitismo. Si no está enganado, los movimientos anti empiezan en el siglo XIX, con el anticlericalismo, el antisemitismo, al mismo tiempo que se organizan los antisocialismos de diversos tipos. Ese es un tema muy interesante para investigar. Me parece que tiene que ver con el surgimiento de la política moderna, ¿sí? La política de masas, la politización en larga escala, que parece que ha estimulado esas pasiones políticas de gran escala.
Había una otra cuestión que yo pensaba que debería comentar. No sé dónde estaría. De Mariana Joffre creo que ya comenté. No, creo que ya está. Sí, esto. Sí, retomando esto que plantea Marcelo y que responde Rodrigo, y que yo planteé en términos de preguntas sobre si podemos hablar de un capítulo regional del anticomunismo, un capítulo conosureño del anticomunismo, y ahí me estaba salteando Argentina, ¿no? Con toda la herejía que eso supone para nosotros. Estaba pensando, pero porque estaba pensando en las imágenes, ¿no? En los trabajos de Marcelo y de Rodrigo, porque lo cierto es que ahí hay que trabajarlo más, porque yo creo que ahí podemos tener, sí, algo para decir. Digamos, anteproyectos son experiencias distintas, la percepción de amenaza es distinta, aunque los anticomunistas la exageren, y la situación política de las izquierdas también es distinta, ¿no? No es lo mismo la izquierda en el poder que la izquierda amenazando que va a llegar al gobierno. Pero de todas maneras lo que vemos es que ante proyectos reformistas, con alianzas con los comunistas, ¿no? Y ahí estoy pensando tanto en el caso de Goulart como de Frey y Allende y el Frente Amplio, se activa toda esta maquinaria, y se activa una maquinaria muy similar, que va a apuntar todos sus dardos en relación a la amenaza que eso supone, bueno, fundamentalmente para lo que es la propiedad privada, que es lo más sagrado, ¿no? Pero sobre todo en relación al orden social también, ¿no? Entonces, en el caso de Uruguay es cierto que el anticomunismo es de matriz laica. O sea, en lo que nosotros fuimos viendo, lo que más se diferencia en relación por ejemplo, a lo que encontró Rodrigo, es que sí, no hay esa fuerza del anticomunismo católico o del anticomunismo ecuménico, como lo llama él ya para los 60, no la hay. Pero esa matriz laica tiene muchísimos puntos de contacto en el orden moral y el orden social con la matriz católica, con la matriz cristiana, ¿no? Ahí lo que vamos a ver, Marcelo, vos decís, bueno, ¿cómo ver esto? ¿No? ¿Cómo ver la conexión de los actores? A veces se usan las mismas imágenes o imágenes de inspiración muy similar. Y nosotros lo que sabemos, por esto que venimos conversando desde el inicio de la charla, y que acaba de sintetizar bien Rodrigo en cuanto a las producciones, es que nuestros actores, los sujetos que estamos estudiando, estaban muy conectados desde hacía un buen tiempo. Estaban conectados formal e informalmente, en congresos públicos y en congresos más clandestinos. Había conexión de las policías políticas, ¿no? Había un intercambio, por lo menos desde los 50, principios de los 50, lo había desde antes, pero desde principios de los 50 muy fluido en cuanto a estrategias de persuasión, estrategias de represión. Entonces ahí tenemos que pensar que en toda esta producción, en toda esta construcción de imaginarios, también hay conexiones que se hacen evidentes cuando uno ve que son las mismas campañas y a veces las mismas imágenes, pero que tenemos que desentrañar más con otra documentación también que lo pruebe, porque la imagen lo que nos deja en evidencia es que el argumento fue el mismo, pero la otra documentación nos sirve para ver quién está atrás de ese argumento, ¿no? Y con qué involucramiento a nivel de los gobiernos también. Porque acá tenemos los diarios, y los diarios muchas veces tienen campañas que son campañas con un alto involucramiento de los gobiernos, y lo mismo las agencias de publicidad. Por eso yo hacía esa diferencia entre el autor y el productor, ¿no? Esta idea de productor, que puede sonar medio rara, es bueno, acá a veces es más importante el medio y quién está atrás que el autor de estas imágenes. Muy bien, muchas gracias. Bien, como pueden apreciar en el chat, hay muchas preguntas, son obviamente muchas más preguntas que las que se pueden responder. En todo caso, sería de la idea de darles a los expositores, si así lo quieren, unos minutos para hacer comentarios finales sobre los temas que hemos abordado, dado que ya tenemos
1 hora y media de transmisión en vivo y ha salido muy bien y hay que evitar la decadencia en general en la vida y en particular en este tipo de eventos para no agotar el cerebro de los que participan. Antes de darle la palabra, un breve minuto a las expositoras y a Rodrigo, permítanme recordarles, para quienes están interesados, que Magdalena editó hace muy pocos años un libro titulado La trama autoritaria, que es un libro que recorre la trayectoria de las familias anticomunistas en Uruguay desde fines de los años 50 hasta inicios de los años 70. Este libro, La trama autoritaria, bueno, se puede conseguir, se puede comprar, no sé si ya está pirateado, Magdalena no nos lo dirá. Para quienes están interesados en la investigación de Rodrigo sobre el anticomunismo, su libro En Guardia contra el peligro rojo fue editado en español por la Universidad General Sarmiento hace 2 años, 2 o 3 años me parece, fue traducido al español, tiene una edición que intenta recoger algunas de las variaciones que tuvo el anticomunismo desde 2016 en adelante. Invitamos también a hacerse de un ejemplar de ese libro, y para quienes tengan también intenciones de acercarse a algunas de las maneras en las cuales Paula piensa la cuestión de la enseñanza de la historia, también pueden consultar al menos 2 de sus libros que fueron editados por la editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Están disponibles a la venta en soporte papel y no sé si también como ebook. Pero me parece que está bien dar a conocer que existe la posibilidad de seguir la conversación a través de esos medios. Magdalena, no sé si querés agregar algo finalmente. Sí, una cosa en relación a esto que estás diciendo sobre la producción, para gente que pueda estar interesada, también está en línea en la página del Centro de Fotografía de Montevideo, La historia de la fotografía en Uruguay, el tomo 2, que tiene 2 capítulos que están muy vinculados estrictamente en lo que tiene que ver con fotografía a estas cuestiones que hemos estado conversando hoy. Quizás también haya público interesado. No, pero lo que quería decir es que, solamente muy breve, es que hablamos más de las primeras etapas de la Guerra Fría y de la construcción de amenaza o los procesos de construcción de amenaza que pueden haber permitido, allanado el camino para que las sociedades aceptaran lo que fueron luego los estados burocráticos autoritarios que reorganizaron también la sociedad. Hablamos menos de las dictaduras en sí. Entonces me parece que lo que nos queda en el tintero, y ahí nosotros con las imágenes también confirmamos algunas intuiciones, es pensar que todo este universo de representaciones visuales tuvo durante la dictadura 2 usos muy potentes. Uno fue sin duda el uso de aleccionador, ¿no? De decir, bueno, esto ya se terminó, pero el peligro está ahí, está latente. Ahí las imágenes jugaron un papel de primer orden, en la prensa, en folletos ad hoc, bueno, hubo mucho. Y lo otro, que jugaron un papel mucho más fuerte de lo que pensábamos, en la construcción de una memoria militar, como la construcción de una memoria salvacionista de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y sí, diría estrictamente de las Fuerzas Armadas. Ahí hay íconos de la visualidad militar a los que se les rinde tributo hasta el día de hoy, que parten de esta visualidad anticomunista anterior al golpe y que se consolidaron en tanto tales durante las dictaduras. Entonces, cómo, bueno, seguir pensando también en estas cuestiones de imagen, imaginario, identidades de las derechas multiformes y sus pervivencias, también atravesando las dictaduras, sobre todo teniendo en cuenta que nuestras Fuerzas Armadas no están saneadas y que reivindican los mismos íconos y muchas veces las mismas ideas. Bien, gracias Maggie. Rodrigo. No, nada, solamente agradecer más una vez por la invitación y la oportunidad de charlar con nuestro vecino latinoamericano que
Bueno, y también reiterar que vale la pena fortalecermos esta red de investigación sobre el tema específico del anticomunismo. Tenemos redes para estudiar las derechas, hay muchas redes para estudiar las izquierdas. Bueno, yo creo que el tema del anticomunismo vale la pena, sobre todo por lo que venimos hoy. Entonces, esto. Saludos, que venga la vacuna para todos y todas. Muchas gracias. Paula. Rodrigo, también agradecer la oportunidad. Me quedo pensando en la pregunta de Mariana, también contra un sentido común que ha impregnado mucho el mundo educativo, yo creo que rioplatense, que es esta idea del sensoempirismo, ¿no? Las imágenes, ¿no? Si se ve se entiende, y una imagen nunca puede ser un problema, y sin embargo sí lo puede ser. A mí se me da muy mal el discurso propedéutico de decir qué hay que hacer, pero si como docentes, como Mariana expresa, tenemos la certeza de que va a generar lo contrario a nuestra intención pedagógica, yo lo evitaría. Esta pregunta siempre aparece con el tema de las imágenes, por ejemplo, del Holocausto, del genocidio nazi. Y si no querés mostrar pornografía del genocidio, porque sabés que eso va a provocar otra cosa, no trabajes con eso. Es un gesto político, o sea, no lo puedo fundamentar con nada más que con eso, ¿no? Pero es interesante esa pregunta. Es como Mickey Vainilla, ¿de qué te reís? ¿De lo tremendo o te reís porque estás de acuerdo? O sea, esas cosas siempre quedan ahí. Así que nada, me quedo pensando con la pregunta de María. Muy bien, muchas gracias entonces a Magdalena, a Rodrigo, a Paula, a todos los amigos, amigas que nos han seguido en esta transmisión en vivo. Este video va a estar alojado en el canal de YouTube del área de Historia de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos vemos en la próxima entonces. Gracias a todos. Gracias. 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 Saludos.